ser que puede que hable, se la tira, ¿no? Vale, muy bien. Perfecto. Así respiramos un poquito. Es que hablar con la mascarilla. Buenos días, señora consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, querida Rocío, bienvenida a esta sede, a tu casa, como sabes. Don José Ignacio García, rector de la UNIA, muy buenos días. Don Ángel Gallego, presidente del CERCLA, bienvenido y ponente también esta mañana. Quiero saludar también a los profesores, a los catedráticos, don José Luis Monereo y Francisco Vila. Y bueno, mis palabras que son simplemente de bienvenida a este salón de actos Agustín del Castillo, que abre sus puertas un año más para una edición del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. Agradecer, lógicamente, tanto a la Universidad Internacional de Andalucía como a los codirectores del curso, los profesores Monereo y Vila, el permitir que el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla un año más pueda organizar con ustedes este curso de verano y ceder nuestras instalaciones para la celebración del mismo. Saludar a todos los compañeros de la Junta también de Gobierno que nos acompañan y que se han inscrito a este curso. Simplemente desearles a todas las personas que se han inscrito pues que encuentren en este curso una formación y un reciclaje adecuado. Viendo el plantel de ponentes que nos van a acompañar durante estos días y las ponencias que se han elegido, y además siendo un seguidor habitual y un alumno habitual de los años anteriores, pues me consta que el éxito está asegurado. Yo no me extiendo más, reiterarle mi agradecimiento a la universidad por permitirnos colaborar y darles la bienvenida. Cedo la palabra a don José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, consejera. Bienvenida a la Universidad Internacional de Andalucía de nuevo. Ángel, gracias por estar de nuevo organizando este curso con nosotros. Directores, José Luis Monereo, Francisco, muchas gracias de nuevo también por colaborar con nosotros. Sí, ahora. Sí, eso. Bueno, pues reitero mi agradecimiento y doy la bienvenida y los buenos días a todos los colegiales y a todos los alumnos de este curso. Bienvenidos a la Universidad Internacional de Andalucía, porque aunque parezca extraño decir esto en el salón de actos del colegio, la UNIA precisamente lleva a gala el estar en todos los sitios donde colaboramos con instituciones tan importantes como este colegio. Somos, como todos sabéis, una universidad singular, una universidad que crece y se fortalece haciendo alianzas. Primero, con el conjunto del sistema universitario andaluz. Tenemos aquí profesores de Málaga, profesores de Granada, profesores de otras universidades españolas y andaluzas. Y segundo, con las instituciones, como decía antes. Para nosotros, y especialmente aquí en Málaga, la colaboración con instituciones tan importantes como el colegio es muy relevante. Por ello, gracias, Juan, por ceder siempre y estar siempre a disposición de la UNIA. Ha pasado casi un año desde que estábamos aquí, no sé si exactamente un año, pero poco variará, un año desde que estábamos aquí justamente en esta mesa, las mismas personas, para inaugurar un curso casi con la misma temática. Pero aunque parezca reiterativo, este tema del mercado de trabajo, de las pensiones, de los efectos de la negociación colectiva y del post-COVID, de lo que tanto nos preocupa por entender qué va a pasar después de este drama que hemos vivido, de este shock estructural dramático, pues creo que es más importante que nunca. Fíjense que tenemos datos, voy a referirme a los datos del jueves pasado, tenemos datos que invitan a la esperanza. Conocimos hace unos días que ya estamos por debajo de la cota de los 800.000 parados registrados, con una caída de casi el 17% de un año para otro. Tenemos más de 3.100.000 afiliados a la Seguridad Social en Andalucía, también una cifra altísima que ni soñábamos. Yo creo que el año pasado cuando estábamos aquí no pensábamos que íbamos a tener una recuperación tan rápida. Tenemos provincias como Málaga, que está creando empleo a tasas superiores al 5%. Pocas provincias en España están teniendo una creación de empleo a ese ritmo. Pero, y aquí vienen los peros de todo economista y de todo profesor,
tenemos los ERTE todavía, ¿no? Tenemos los trabajadores autónomos con cese de actividad, tenemos casi 85.000. Por tanto, estas son las personas que ahora mismo necesitan una atención más cuidadosa de todos nosotros. Y por otra parte, pues este mes se han firmado menos de 14.000, 13.997 contratos indefinidos, que es la otra gran lacra que tenemos en España y particularmente en Andalucía. Esto requiere, como estoy seguro la consejera nos va a contar en unos minutos, de instrumentos de análisis, de instrumentos de orientación que faciliten la intermediación laboral en el mercado de trabajo. Tenemos un servicio público de empleo, el SAE, que está trabajando de manera, tengo que decir con conocimiento de causa, muy intensa en modernizar sus mecanismos de intermediación, y creo que eso va a ser fundamental para salir de esta crisis más fortalecidos. Déjenme ahora que, como decía el famoso Umbral, hable un poquito de mi libro, solamente un par de minutos. Todos ustedes conocen la UNIA, pero quiero poner en valor lo que hemos hecho en estos casi año y medio que llevamos de crisis COVID. Hemos revolucionado nuestra institución para tener una formación a distancia, una formación digitalizada, como le gusta decir a mi vicerrector de innovación docente, no una formación online, sino una formación digital en múltiples áreas. Hemos desarrollado observatorios UNIA, para focalizar, para hacer informes que sirvan a los decisores públicos y que sirvan al resto de profesores universitarios. Hasta ahora mismo tenemos 3. Un observatorio sobre las nuevas capacidades que serán necesarias de aquí al 2030 en el mercado de trabajo. Otro observatorio sobre medio ambiente, sobre cambio climático, y otro en el que estamos trabajando ahora mismo sobre la formación dual universitaria. Y aquí quiero centrar la última parte de mi intervención. La UNIA va a poner en marcha a partir de unas semanas lo que va a ser el primer máster universitario dual en Andalucía. Me atrevería a decir, en España sí quitamos el País Vasco, porque en el único sitio donde hay formación dual universitaria es en el País Vasco. Y lo hacemos de la mano, como no podía ser de otra manera en la UNIA, del resto de universidades andaluzas. La Universidad de Almería, la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga y nosotros. Somos 4 universidades las que vamos a montar, las que vamos a inaugurar en unas semanas el máster dual universitario en transformación digital de empresas. Lo que queremos es ayudar a economistas, a matemáticos, a estadísticos, a ingenieros informáticos a especializarse en la tarea de la transformación digital de pymes y de grandes empresas. Creo que es una gran operación que necesitaba Andalucía desde hace años. La formación dual en FP pues está siendo todo un éxito, pero en la universidad parecía como que nos era algo extraño el trabajar de la mano de las empresas. Eso es lo que vamos a hacer aquí, en este máster, de la mano de empresas tan importantes como Endesa, Iberdrola, Covirán, Puleva, Everis, Aertec. En fin, ahí es donde nuestros alumnos van a formarse en la práctica durante la mitad del periodo de formación. Van a estar 4 meses en el aula y 4 meses en esas empresas desarrollando estos proyectos de transformación digital. Y ya está, ya termino. Vamos a seguir avanzando. Estamos trabajando en un máster también dual en logística y estamos también trabajando en un máster de formación del profesorado de formación profesional. Algo también que creemos fundamental, porque la formación profesional pues es muy necesaria para nuestra tierra. Muchas gracias, consejera, por estar siempre a disposición de la universidad. Mucho ánimo, porque este curso va a ser interesante y apasionante, pero estoy seguro que con tu trabajo va a llegar a buen puerto. Buenos días. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a la UNIA por haber contado un año más con nuestra consejería para estar aquí en este curso, que además es tan interesante, que va a afrontar en 3 días temáticas muy diferentes, pero que no ha dejado ningún cabo suelto. Yo creo que es gracias al excelente trabajo de los directores del curso, los profesores José Luis Monereo y Paco Vila, Francisco Vila. Para mí es un honor formar parte del elenco, ¿no?, de la UNIA casi ya cada año, y la verdad es que me siento muy cómoda. Agradecer, por supuesto, al Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y a la Asociación Española de Salud y Seguridad Social su colaboración en el curso. Y decir que aquí me encuentro como en casa, ver a tanta gente querida, ¿no?, a Antonio Márquez, a
Rafa Pozo, a Pepe Almirón, a Alfonso, a Andrés, o sea que bueno, la verdad es que es como volver a casa y feliz de estar entre personas a las que aprecio y que trabajáis para cada uno en vuestro ámbito, hacer cada día una Andalucía mejor, ¿no? Y sobre todo eso, pues volver a agradecer a la UNIA que apueste por acciones formativas en el ámbito del derecho del trabajo y las políticas de empleo, que me parece muy acertado, ¿no? Efectivamente, como ha dicho José Ignacio, hace aproximadamente un año participé en la apertura de 2 cursos en la Rábita y aquí en el mismo Colegio de Graduados Sociales, y en ambos casos pues empezábamos a reflexionar sobre el tsunami que nos había llegado, ¿no? que nos había pasado por encima con la pandemia, pero tengo que reconocer que este análisis, por su proximidad en el tiempo con el pues a lo mejor no estaba pues suficientemente probado, ¿no? Un año después, debo confesarles que aún arrastramos mucha incertidumbre y, desde luego, desde marzo del año pasado hasta este verano 2021 sí tenemos ya 17 meses de experiencia que nos permiten contar al menos con más información y más elementos de juicio. Para analizar el contexto económico y laboral tan distinto al que teníamos el verano pasado, tenemos que ver de dónde partimos y hasta qué punto el COVID y el estado de alarma están suponiendo un daño de envergadura poco comparable en nuestra historia reciente. Sin duda, la historia económica de estos años va a tener un indudable protagonismo la pandemia, la crisis que desencadena, los efectos de la limitación de movilidad. Va a suponer un hito histórico tanto para el mercado de trabajo como para la economía y el empleo. En España, como saben, la caída del PIB nacional en 2020 ha bajado un 10,8%, se desplomó el Producto Interior Bruto en un 26%, nunca más, o sea, desde la Guerra Civil no se había producido una bajada, como digo, de un 26% en esa época, hasta este año, hasta el año pasado, que se desplomó un 10,8%. En nuestro ámbito regional, la caída del PIB en 2020 se situó en un 10,3% según el IECA, 5 décimas por debajo de la media española, pero lo que equivale a los avances acumulados del 2016 al 2018. Respecto al empleo, y aunque en Andalucía, como ha dicho José Ignacio, en el último año pues se han aumentado 133.000 afiliados, siendo además la comunidad autónoma en la que más crece el empleo en el último año, y 1 de cada 5 parados menos es andaluz, pues a pesar de todo eso, de media en el año pasado se perdieron más de 76.000 afiliados a la Seguridad Social, pero sin embargo el empleo no cayó en la misma forma que cayó el PIB, o sea, el PIB cayó un 10,3%, el empleo cayó un 2,4%. ¿Eso a qué se debe? Se debe a las medidas extraordinarias, a los ERTE, a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, que son medidas que se pusieron en funcionamiento y que, bueno, traían su causa de la reforma del 2012, que, aunque ya existían los ERTE por fuerza mayor, sí los modificó e introdujo nuevas causas. Al cierre del 2020, según el Banco de España, casi el 25% de las empresas españolas estaban al borde de la quiebra. Y en Andalucía, la Confederación de Empresarios nos apuntaba que se había perdido el 5% del tejido productivo, del tejido empresarial andaluz. O sea, se perdieron de 17.000 a 20.000 sociedades. El mercado de trabajo, por su parte, fue un claro exponente de ese deterioro. El número de desempleados se acercó a 4 millones, las contrataciones cayeron un 29%, las solicitudes de prestaciones por desempleo se triplicaron hasta alcanzar más de los 2 millones, 2.100.000 solicitantes. Nuestra comunidad autónoma cerramos el año con la desgraciada cifra de 967.437 parados, un 24,6% de incremento con respecto al 2019. O sea que difícilmente era esperable unos resultados como los que estamos empezando a tener en el 2019, sobre todo porque en el 2008, con la caída de una actividad económica similar, un 10,7%, se desplomó el empleo un 14,2% la afiliación. O sea, cada punto de caída del PIB suponía un 1,3% de caída del empleo. Sin embargo, ahora, con los ERTES y con la reforma que se introdujo en el 2012, la Ley 3/2012, pues se produjo efectivamente que esta crisis que es coyuntural no se convierta en estructural, ¿no? Y todo ello pese, además, las cifras que manejamos, pese a todo ello, en este último año, a pesar de esta caída de
del desempleo y de la afiliación, seguíamos registrando buenos datos en materia de autónomos. Andalucía pues llegó a tener 548.000 afiliados al régimen especial de trabajador autónomo. Hoy tenemos por encima de 560.000. Llevamos ya 4 meses consecutivos que Andalucía es la primera comunidad autónoma en el número de autónomos. Todo este deterioro del mercado laboral se producía con un agravante, además, de una serie de causas que nuestra comunidad autónoma no había sido capaz de corregir las últimas décadas, con defectos estructurales como la temporalidad, el paro juvenil, el desempleo de larga duración o simplemente la tasa de desempleo que tenemos. En resumen, ha sido una destrucción de empleo desconocida por su intensidad y por su rapidez. A pesar de esto, la magnitud de la recuperación está siendo, como dice José Ignacio, mayor desde el proceso de vacunación. El número de personas acogidas al ERTE pues ya está en unos 84.000 personas. Agosto ha cerrado con la mayor descenso de desempleo de toda la serie histórica, si bien tenemos que matizar que se produce tras una caída brusca de la actividad por la pandemia. O sea, lo estamos comparando con un periodo en el que se ha producido una subida de desempleo muy alta, pero con todo pues nos sitúa en 796.394 desempleados. Pero como mensaje más relevante, pues sí, parece que los principales indicadores de coyuntura económica ponen de manifiesto que Andalucía comienza a mostrar síntomas de recuperación. Son datos, no obstante, que, como digo, hay que tomar con precaución. Tenemos una estructura productiva y un mercado de trabajo que podemos calificar de disfuncional, con una excesiva concentración de la actividad en determinados sectores de menor productividad, lo que nos hace especialmente vulnerables ante una crisis, y esta, por supuesto, no ha sido una excepción. Casi la mitad de la brecha productiva en Andalucía viene producida por la especializada productiva regional, que con una dotación menor del capital físico, humano y tecnológico. En Andalucía la dotación de estos 3 elementos es muy inferior a los niveles medios. Hay sectores, no obstante, que han soportado la crisis, esta recesión mejor. Los productos agrícolas o las actividades financieras han resistido, incluso han subido. Las actividades financieras han subido un 6,7%. Hay otros que han subido de una manera menos significativa, como la industria o la información y las comunicaciones, pero sin embargo hay otros como la construcción, el comercio, las actividades de ocio, recreativas, la hostelería, que sí han tenido una bajada muy significativa de afiliación y un aumento, y han sufrido especialmente los efectos de la crisis. Todas ellas pues con disminuciones superiores al 10%, en una horquilla que va del 10 al 25%. Además, el propio tejido productivo regional andaluz se caracteriza porque es muy volátil, tiene una elevada tasa de natalidad, pero al mismo tiempo tiene una elevada mortalidad. Y aunque la correlación no es perfecta, sí podemos ver cierta relación entre la pérdida de actividad y la de puestos de trabajo. Nuestro mercado de trabajo, además, adolece de problemas de tipo estructural. Tenemos una tasa de paro que ha sido permanentemente muy alta, mucho más elevada que lo de los países de nuestro entorno. La tasa de paro andaluza se sitúa en 8 o 9 puntos por encima de la media nacional, con acercamientos puntuales, como ahora que estamos en una tasa del 21,6%, pues tenemos ya una horquilla con respecto a la tasa nacional del 6,24 puntos, pero por ejemplo en el año 86, cuando España se unió en la Unión Europea, el desempleo era casi un 29%, y tras el breve periodo del boom inmobiliario, ¿no?, cuyo efecto aún no estamos pagando, del 2003 al 2007, pues esa tasa se redujo. No obstante, las tasas volvieron a incrementarse. En el punto más duro de la crisis anterior, en el año 2013, Andalucía tenía un 35,7% de tasa de paro, que tuvo el dudoso honor de ser la región europea con mayor desempleo. Y antes de la irrupción de la pandemia estaba situada la tasa en un 21,3%, ahora mismo, como digo, en un 21,6%. Tasas, con todo, muy altas y que perjudican a las personas y a la capacidad de generar riqueza en nuestra economía. Además, la elevada temporalidad en el empleo, que continúa con un elevado 32,88%, se debe a sectores de actividad de alta estacionalidad, ya que la agricultura y la hostelería y el comercio suponen el 30% del empleo total. Si a ello sumamos la construcción, tenemos casi la mitad del empleo en la comunidad. El 62% de los asalariados del último año son temporales, según la EPA, lo que indica que se está acrecentando aún más la dualidad del mercado laboral. A ello se une que la mayoría de los trabajadores temporales suelen pertenecer a grupos especialmente vulnerables, como el de los jóvenes y los colectivos menos cualificados, que al final, en un periodo de recesión, acaban siendo expulsados del mercado de trabajo. Reducir este grado elevado de segmentación del mercado laboral debe ser una prioridad
teniendo en cuenta que durante las recesiones el trabajo temporal suele absorber el grueso del ajuste en el mercado laboral. Tenemos que seguir apostando por mecanismos de flexibilidad interna de las empresas con la negociación colectiva, sobre todo como alternativa al ajuste al empleo. Además, nuestro mercado de trabajo estructuralmente tiene una elevada tasa de desempleo juvenil. El shock de coronavirus ha provocado una brusca caída del empleo que ha afectado especialmente a este colectivo que tiene un contrato temporal mayoritariamente. Ya en la crisis del 2008 puso de manifiesto la debilidad de este colectivo. En el 2019 se cerró con la tasa de desempleo juvenil de un 41%. En el 2020 subió hasta un 52%. Una subida de más de 10 puntos. En este ejercicio hemos rebajado un punto, el 51%, pero es un dato que no le resta gravedad esta bajada de un punto, porque evidencia que 1 de cada 2 jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo. Las razones que apuntan a este comportamiento pues es la elevada dualidad del mercado laboral y sobre todo una tasa muy sensible al nivel educativo, un desajuste entre formación además y ofertas de trabajo. El 40% de los activos andaluces no superan la primera etapa de educación secundaria equivalente. Es un dato importante si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo de la población con menor nivel educativo en Andalucía es más del doble que la de perfiles con educación superior. Estamos hablando de un 28 a un 15%. La opción sobre todo es apostar por la educación y la formación como factores clave. ¿Qué nos puede deparar, conocido todo esto, el futuro? Pues tenemos enormes retos en la economía y en el empleo. El primero, el marco de las políticas económicas de las que disponemos. Tenemos que converger. La brecha de España con la economía europea más avanzada está en torno a los 20 puntos. Y en Andalucía, con respecto a España, tenemos un PIB de 165.000 millones de euros, lo que la sitúa como la tercera economía de España, pero eso no obsta a que nuestra renta per cápita sigue siendo un cuarto menor que el resto de la media de Europa y nuestra tasa de paro, como digo, es 8 o 9 puntos superior al del resto de las comunidades autónomas. Además, hay que tener en cuenta que España no se presenta a la recuperación con las mejores credenciales fiscales, al haber acumulado una deuda pública que supera el 120% del PIB, después de incrementarse en 24,5 puntos respecto al año anterior a la crisis. La pandemia, por supuesto, necesita gasto público, pero ese gasto tenía que ser coyuntural y no estar acompañado del incremento de renta de los sectores más protegidos, háblese de pensionistas, háblese de empleados públicos, que ha generado un déficit estructural. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España debe plantearse un saneamiento de las cuentas públicas, volver a la prudencia presupuestaria para conseguir esa sostenibilidad que ahora mismo necesita el sistema. Cierto es que la Comisión Europea pues activó la cláusula one-off, la cláusula de flexibilidad dentro del Pacto de Estabilidad del Empleo durante todo este tiempo y pues eliminó las reglas fiscales vigentes, pero esta solución de volver a unas reglas, una senda de estabilidad, ¿no?, del gasto público es una de las condiciones que nos van a poner para llegar a las ayudas europeas. Y además la posición de la Unión Europea no va a cambiar y va a cambiar cuando pase la pandemia y debemos estar preparados para cuando esta suspensión se levante. En Andalucía hemos realizado un importante esfuerzo para lograr esta senda de estabilidad fiscal. En el ejercicio 2019 cerró con un equilibrio presupuestario, el 2020 pues ha tenido un pequeño superávit y lo más importante es que se han cumplido por primera vez las 3 reglas fiscales de deuda, de déficit y de gasto y con ello sobre todo se genera confianza en los inversores. Un tercer reto viene marcado por el ámbito tributario. Para que las empresas remonten hace falta una fiscalidad favorable que permita ampliar la base tributaria y de esta forma recaudar más con tipos nominales más bajos. Además, un equilibrio entre menores impuestos y mayor eficacia del gasto público atrae nuevas inversiones, crea confianza, incentiva nuevos proyectos, aumenta el consumo y, en definitiva, hace que prosperen las empresas y, fruto de ello, todo ello, del empleo. Dentro de la limitada capacidad que tiene un gobierno autonómico para hacer modificaciones impositivas, saben que estamos llevando a cabo una rebaja fiscal con un impacto inicial este año de 300 millones de euros y, sobre todo, que vamos a seguir avanzando en esta línea porque creemos profundamente en ello. En Andalucía era esencial, además, cambiar el laberinto de burocracia que, además de crear inseguridad jurídica, entorpece la actividad empresarial. En estos 2 años se han eliminado más de 100 procedimientos administrativos que entendíamos que no ayudaban a la actividad económica y actualmente se está trabajando en un plan de regulación económica que simplifica aún más otros procedimientos. Mientras, además, se ha introducido otra figura, la de los project managers, para agilizar la tramitación de lo que hemos llamado proyectos estratégicos.
todo ahora mismo se han tramitado 7 proyectos que tienen implicación industrial y energética y se va a suponer la generación de más de 7.000 puestos de trabajo. En este debate tributario, además, mientras muchos países apuestan por estímulo a la actividad económica en la forma de rebajas fiscales, el Gobierno de España solo habla de subir impuestos sin pararse a reflexionar sobre la eficacia del actual gasto público. Las empresas están pasando muchísimas dificultades, ahora mismo están pensando cómo pagan los créditos ICO, otros créditos que tengan, si siguen teniendo trabajadores en ERTE, si los sacan, cómo se reincorpora, lo que la subida de impuestos, desde luego, no está ayudando a que la actividad económica se reactive. Desde luego, esta crisis económica nos cogió a todos por sorpresa, pero en nuestro caso ya nos encontrábamos en pleno proceso de reordenación de las políticas activas de empleo y estas dificultades que nos hemos encontrado casi ha servido para acelerar los cambios, para mejorar lo que estábamos haciendo, a las que lógicamente se han tenido que sumar otras medidas de carácter urgente y extraordinario que hemos tenido que arbitrar, que poner en marcha por mor de la pandemia. En esta línea teníamos claro que teníamos que contar con el diálogo social, si queríamos encontrar unos resultados satisfactorios. Se aprobaron dos acuerdos, el 30 de julio del 2020 y otro el 22 de marzo de este año, uno por importe de 637 millones y otro por importe de 732, el mayor importe que una comunidad autónoma ha apostado, ¿no?, por en el tejido productivo. De ellos, 585 millones son ayudas directas a las empresas. Estos acuerdos para la reactivación económico y social, como digo, se han enmarcado dentro del diálogo social con firma de CEA, de Comisiones Obreras Andalucía y de UGT Andalucía. Y junto al diálogo social teníamos muy claro que teníamos que apostar por la planificación. En el 2019 ya aprobamos el Plan de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de nuestra Consejería, que supone una estrategia integral de lo que queríamos hacer en estos 4 años de Gobierno. Paralelamente, además, durante la pandemia debíamos de apostar por el Servicio Andaluz de Empleo, por este esfuerzo para seguir prestando servicio a la ciudadanía. Por eso decidimos la renovación automática de la demanda de empleo, apostamos por herramientas nuevas de gestión a los demandantes, el refuerzo de la atención a los trabajadores en ERTE o un dispositivo específico para la inscripción de demandantes. Se diseñaron además medidas que permitiesen contribuir a frenar la destrucción de empleo en el ámbito local con la iniciativa AIRE, que la iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo. Nos dirigíamos sobre todo a colectivos que en los ejercicios anteriores, 2019-2020, eran trabajadores temporales y se incorporaban al mercado laboral con ocasión efectivamente de las fiestas de verano, y en este año 2020 pasado, como consecuencia de la pandemia, no lo podían hacer, con lo cual nos dirigíamos específicamente a ellos en colaboración con las corporaciones locales. De 785 ayuntamientos que hay en Andalucía, 711 han apostado por esta medida, que sigue aplicándose hasta final de este ejercicio. Pero además teníamos que apostar por procesos de automatización en la gestión y la tramitación de las ayudas públicas. Lo que teníamos claro es que las ayudas o llegaban en el 2020 o llegaban en el 2021 ahora, o de nada servían. Nosotros nos encontramos con procedimientos de nuestra consejería, como el ticket de autónomos, que muchos de vosotros lo conoceréis, que llevaban gestionándose 10 años. Nosotros eso es lo que no queríamos hacer, porque además de nada servía que estas ayudas llegaran dentro de 10 años, porque las empresas receptoras, los autónomos receptores, seguramente ya no sobrevivirían. Hemos apostado por la automatización. La primera medida fue con ocasión de los ERTE. Recibimos en un mes y medio más de 88.000 expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor, cuando en todo el 2019 recibimos poco más de 2.000 expedientes de toda la casuística de ERTE, y entonces decidimos que teníamos que automatizar la gestión y la resolución como autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo. Así lo hicimos y resultó bastante bien. Seguidamente, esta automatización la extendimos a la tramitación y la resolución de todas las ayudas extraordinarias de autónomos que íbamos a realizar, prácticamente sin tener que adjuntar ninguna documentación y diseñando la ayuda ex ante, es decir, teniendo en cuenta las posibilidades de automatización que se nos permitía por parte de la tecnología, diseñando la ayuda ex profeso como un traje a medida para que efectivamente se pudieran gestionar cuanto antes. Desplegamos así una arquitectura de automatización inteligente. Empezamos por 17 robots, terminamos por 64 que trabajan 24 horas al día, los 7 días a la semana,
Se ha inyectado en el tejido productivo en el año pasado por parte de nuestra consejería más de 102 millones de euros, que han supuesto pues más de 125.516 beneficiarios para los trabajadores autónomos, que se ha traducido además en un ahorro de 1,3 millones de euros, un ahorro de más de 100.000 horas de trabajo y un ahorro de más de 238 funcionarios, que tengo que decir que en toda la consejería no los tenemos. Por ejemplo, la Dirección General de Trabajo Autónomo tiene 9 funcionarios solo, pero bueno, estos 9 funcionarios se han podido dedicar a tareas de mayor valor añadido, y mientras la automatización nos ha permitido pues que se abonaran con agilidad, por ejemplo, la ayuda de los 300 euros para la cuota de seguridad social en abril del año pasado, que llegamos a más de 44.000 beneficiarios en 2 meses, una línea de apoyo al alquiler, como sabéis, de 1.200 o 4.000 euros, que llegamos a más de 15.000 solicitudes, o la ayuda de 1.000 euros, que ha cubierto tiene el récord de número de solicitudes en la comunidad autónoma. Se recibieron más de 95.000 y se resolvieron en 35 días. Para nosotros era fundamental poner dinero en la calle rápido a quien lo necesitara, porque era imprescindible para hacer efecto de la pandemia y para ayudar a sobrevivir, ¿no? Ahora estamos tramitando también una ayuda a los feriantes por importe de 2.500, 2.400 euros para ayudarles, porque ha sido una demanda que han tenido. A estas medidas que desarrollamos en 2020, principio del 2021, se han sumado otras, como la línea de inicio de actividad de los trabajadores autónomos, una línea que además está teniendo muchísimo éxito. Son ayudas que van de 2.400 a 3.000 a 5.000 euros, y estamos ya muy por encima de las previsiones que inicialmente teníamos. Además, estamos muy próximos a sacar una línea de digitalización por importe de 5 millones de euros, tanto para trabajadores autónomos como para empresas de economía social. Hemos puesto también en marcha, en el Servicio Andaluz de Empleo, unas ayudas para apoyar el mantenimiento de empleo para las empresas que tuvieran trabajadores en ERTE, para ayudarles, pagándole el 35% del coste de seguridad social durante 4 meses, a incentivar que retomaran su actividad y que sacaran trabajadores en ERTE. Cuando se terminó el proceso el plazo de apertura, pues aproximadamente se habían resuelto ya casi 12.000 solicitudes, y ya por importe de más de 90 millones. Les traslado además que vamos a sacar una segunda edición en octubre de este programa, porque ya se han cumplido los 4 meses de mantenimiento de empleo de la empresa, y entendemos que hay que seguir ayudando a reactivar el mercado laboral, y entendemos que es un pequeño granito de arena para propiciar que puedan sostener el coste de seguridad social y de salario de sus trabajadores. Para el SAE ha sido esto un revulsivo, porque el SAE arrastraba una dinámica de varios años en el bono de empleo joven o en los incentivos a la contratación. Se tardaban 3-4 años en resolver. El hecho de que esta ayuda de mantenimiento de empleo la hayamos diseñado desde la automatización no ha sido fácil. Nos hemos tirado muchos meses trabajando. Las cosas parecen fáciles cuando salen, pero tienen un trabajo tremendo detrás. Y el hecho de que estas ayudas se estén resolviendo en 1 mes y medio, en 2 meses, sobre todo para el Servicio Andaluz de Empleo, supone un acicate, supone ver que se pueden hacer las cosas de otra manera, y han determinado una confianza tremenda en que el Servicio Andaluz de Empleo, en esta agencia de régimen especial, pueden realizar las cosas de otra manera, con eficacia y eficiencia. La verdad es que le ha dado muchísima confianza. Estamos trabajando también en otras líneas de incentivos para la contratación indefinida, o para el primer empleo joven en tareas de investigación, con contratación joven en organismos para llevar a cabo tareas de investigación con una subvención que durará de 12 a 24 meses, o para incentivar el coste laboral de las prácticas que se llevan a cabo por alumnos en determinados posgrados. Otras para incentivar la contratación indefinida en trabajadores que vayan del grupo 1 a 4 de cotización, trabajadores que están formados y que no se vean trasladados, ¿no?, a grupos inferiores de cotización, y que realmente se les contrate por la categoría profesional, la cualificación que tienen, ¿no? Además de todo esto, estamos gestionando los fondos estatales de las medidas de solvencia empresarial por importe de 1.109 millones de euros. Son ayudas que son trasladables a todas las consejerías. Estamos gestionando desde empleo ayudas de todas las consejerías que son competentes en la materia.
Y a este respecto sí me gustaría pues pararme un poquito, porque recientemente, este fin de semana, el presidente del Gobierno, Sánchez, ha hecho unas declaraciones diciendo que el Gobierno de Andalucía se pusiera las pilas con estas ayudas. Nada más lejos de la realidad. Les voy a decir, estas ayudas no son ayudas directas, como se nombra este decreto, son ayudas finalistas, o sea, están dentro de la ley de subvenciones, tienen que tener un fin, un objeto y una finalidad en esta subvención, y sobre todo desde nuestra comunidad autónoma, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino desde todas las comunidades autónomas, porque a todas nos afecta la norma estatal, se puso en conocimiento del Ministerio de Economía las terribles deficiencias, los requisitos laberínticos y muy constreñidos en cuanto al cumplimiento de los mismos por parte de las empresas. De hecho, estuvimos trabajando codo con codo con la Comunidad de Valencia, que no es sobre todo sospechosa, ¿no?, de ir en contra del Gobierno de España, y estaban igual de adelantados que nosotros en cuanto al conocimiento del Real Decreto Ley 521, que como saben es estatal, y hemos tenido que trasladar al ámbito de nuestra comunidad autónoma, en nuestro caso con el Decreto Ley 1021, y en el que veían que los requisitos constreñían tremendamente el cumplimiento por parte de las empresas de los mismos, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que no han tenido un 30% de caída, entonces a lo mejor han tenido un 27, un 29, pero no están dentro de estas ayudas. O hay empresas cumplidoras que han hecho frente a sus facturas, y estas empresas no entran tampoco, aunque han tenido un 30%, o hay empresas que han tenido un 30% de bajada, pero han tenido una declaración del impuesto de sociedades negativa en el 2019, con lo cual tampoco entran en esta ayuda. O sea, los requisitos son tales que es muy difícil que los tejidos empresariales, no solo de Andalucía, sino de cualquier parte de España, cualquier territorio de España, puedan cumplirlos. De hecho, se le trasladó por parte de nuestra consejería un informe prolífico, con mucho detalle, con todas las mejoras que entendíamos que se podía hacer para que, no, por ejemplo, no se limitase esa diferenciación entre el principio de caja y de devengo, porque solo se pueden pagar facturas que hayan entrado desde el 1 de marzo del 2020, como bien saben, hasta el 31 de mayo del 2021, y que se puedan pagar hasta el 1 de junio. Pocas empresas han podido aguantar un año y medio con facturas sin pagar. Y sobre todo, además, para nosotros, para las comunidades autónomas, que nos cuestiona difícilmente y nos perjudica en la gestión, puesto que primero tenemos que pedir la documentación de la factura, y una vez que la hayan pagado tenemos que comprobarla una por una, o sea, difícilmente automatizable este tipo de factura. Aún así, hemos hecho un esfuerzo tremendo, hemos automatizado con inteligencia artificial, con reconocimiento, hemos dado un paso más con reconocimiento de determinados conceptos que van a un repositorio. Hemos automatizado estas ayudas para intentar pues que en la medida de lo posible lleguen cuanto antes, pero lo que no podemos hacer es cambiar los requisitos estatales que vienen predeterminados en la norma, y si no hay tejido empresarial ni en Andalucía ni en ningún sitio para recibirlo, difícilmente podemos inventarlo. Estamos haciendo todo lo posible. De hecho, el equipo de la consejería que lleva esto se ha quedado sin vacaciones este año. No solo se ha quedado, sino que ha renunciado a sus vacaciones este año. Es gente muy implicada, gente que tiene un punto de honor y una determinación y una entrega fuera de todo, de verdad, de todo lo que quizás los que estáis ahí detrás podéis entender que es un funcionariado o gente que está trabajando en la administración pública. Y realmente me entristece mucho que se hagan manifestaciones como las que se han hecho este fin de semana sin tener en cuenta el enorme esfuerzo, trabajo y dedicación que se está llevando a cabo, no por mí, sino por el equipo de la Consejería de Empleo, que realmente cree en esto y lo está haciendo pues por ayudar al tejido productivo y por intentar que estas ayudas lleguen cuanto antes a quien los necesitan, que son las empresas y los trabajadores autónomos. Además, hemos diseñado también otras ayudas, una ayuda extraordinaria destinada a los trabajadores que estaban en expediente de regulación temporal de empleo en marzo y en abril, o los trabajadores fijos discontinuos que entraron en el Real Decreto Ley 30/2020, unas ayudas que se resolvieron en un mes, se han resuelto en un mes, 343.000. Se han dirigido esas ayudas a 343.000 personas porque no ha habido solicitudes. La hemos simplificado hasta el máximo, que el SEPE nos remitió un listado, hemos ido a la fuente, con lo cual son datos fidedignos, son datos contrastables efectivamente por el Servicio Público de Empleo Estatal, quien es la entidad gestora de
las prestaciones por desempleo, y hemos resuelto estas ayudas sin ni siquiera solicitud por parte de los beneficiarios. Como digo, cuando nosotros hacemos las cosas, cuando se diseñan con rigor y sobre todo queriendo ayudar, es muy fácil la comparación y la diferencia. En un mes se han resuelto 343.000 ayudas en este caso, ¿no? Es cierto además que estamos ante un cambio de tendencia y que puede estar provocado por el avance de la vacunación. Se ha instalado la frase, sobre todo, que la mejor política económica no es la vacunación. En España estamos por encima del 70% de vacunados, en Andalucía un poquito superior, el 71,6%, y eso puede suponer este pequeño avance también económico. Los datos de los últimos meses, desde luego, muestran un crecimiento dinámico, pero desde luego sigue sujeto a un elevado grado de incertidumbre, y todos coinciden que hasta finales del 2022 es el momento en el que se recuperará la actividad económica previa al empleo. Los datos interanuales positivos, sin embargo, pues todavía tienen, ¿no?, una cara oculta, ¿no? Pese a que desde los meses iniciales del estado de alarma, pues casi 400.000, 398.000 trabajadores abandonados los ERTE en Andalucía, aún tenemos 35.353 trabajadores que siguen en ERTE y más de 48.000 autónomos con prestación extraordinaria por cese de actividad. Como hemos dicho antes, más de 84.000 personas que están todavía recibiendo algún tipo de prestación, que no cuentan como parados registrados ni para el paro ni para la EPA, y que tenemos que ver qué pasará con ellos cuando finalice esta protección extraordinaria que se ha puesto en marcha, ¿no? En Andalucía, las estimaciones que tenemos difieren unas décimas con respecto a las que se barajan para el resto del territorio nacional, sobre todo porque los servicios del turismo pues son la base del tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, y tenemos que esperar pues hasta finales del 2022 precisamente para que se recuperen estas dos actividades. No obstante, tenemos que ver cómo se va a comportar tanto la agricultura como la construcción, con lo cual si mejora pues podemos igualar quizás nuestra evolución al del resto del país. La Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía pues baraja un crecimiento del 7% para el año que viene, cifra que reduce hasta un 6,7% el BBV. El Observatorio Económico habla del 6%, incluso del 5,9%. Y en cuanto al mercado de trabajo, pues todo apunta a que estaremos en un crecimiento de empleo por debajo del aumento del PIB cuando se hayan eliminado las medidas extraordinarias. Hasta ahora, pues hasta la pandemia, no se necesitaba crecer por encima del 2,5% para que se creara empleo, sobre todo gracias a la reforma laboral del 2012, y ahora mismo, pues una vez que se retire la protección de los ERTE, creemos que volveremos a crecimientos de empleo por debajo del PIB. En cualquier caso, ninguna agencia nos da una tasa de desempleo este año, el año que viene, por debajo del 22%, 21,9%. Ahora mismo ya, como he dicho antes, estamos en un 21,6%, y esperemos que al menos se mantenga esta tendencia, ¿no? Como digo, todas las carencias que acabo de describir estaban ya detectadas en nuestro Plan Director de Ordenaciones Laborales, que ya se emitió, ¿no? Se conformó en el 2019, y esto ha servido, la pandemia, casi como un acicate, como digo, para aplicarlas con mayor premura, ¿no? El plan director nos marcaba sobre todo como objetivo el cambiar el diseño de los servicios de las políticas activas de empleo, que son competencia de nuestra consejería, para hacerlas más eficaces con el servicio al ciudadano, teniendo en cuenta que el SAE solo intermedia el 3% de las ofertas de empleo, y de ese 3% el 96% son ofertas públicas, teniendo en cuenta que tenía una inexistente cultura de evaluación, teniendo en cuenta que no había ningún cuidado con la información, no existía análisis de la información, ni siquiera existía información en el Servicio Andaluz de Empleo. Se habían perdido 1.319 millones de euros de la conferencia sectorial por no aplicar políticas activas de empleo. Con todo esto, con este entramado que nos hemos encontrado, pues hemos puesto en marcha, estamos en ello ahora mismo, dos actuaciones que para nosotros son fundamentales. Un modelo de gestión integral del SAE que busca conformar servicios útiles a la ciudadanía para enmarcarlos dentro de una mayor capacitación de la orientación a resultados, utilizando la cartera de servicios, capacidades y estructuras para aportar valor a las personas desempleadas y al tejido productivo, y sobre todo con la optimización de los medios materiales y del personal disponible del SAE.
para enmarcarlo dentro de la orientación, del encuadramiento y de la intermediación con herramientas de inteligencia artificial y herramienta analítica avanzada. Disponemos además ya de un diagnóstico a través del estudio pormenorizado de los servicios ofrecidos. Se han formado grupos de trabajo con personal técnico y con directivos del SAE que se han llevado a cabo estudios durante este último año en base a la experiencia que se había tenido del SAE. Se han realizado encuestas a fondo de todo el personal y acciones intensivas, sobre todo de gestión del cambio, de comunicación, de formación que seguimos haciendo. Y ya estamos iniciando, sobre todo, la aplicación de un nuevo modelo, impulsando soluciones tecnológicas que optimicen estos procesos. Además, se está realizando una evaluación de todos los programas de políticas activas de empleo que se habían llevado a cabo hasta ahora, porque, como digo, no existía evaluación de nada de lo que se había hecho, con lo cual, si tú no conoces, tú no puedes mejorar, tú no puedes tomar decisiones en pos de avanzar. Se está simplificando, se está trabajando para simplificar la normativa, sobre todo, por ejemplo, en los centros especiales de empleo, que es farragosísima y entendemos que tiene que simplificarse porque la normativa autonómica incluso pues endurece más la norma estatal. Estamos potenciando la automatización, todas las líneas del SAE se están diseñando a partir de ahora con automatización de procesos. Estamos intentando nuevas líneas de intervención y estamos definiendo sobre todo nuevos modelos de control, de seguimiento y de evaluación. Además, el otro gran proyecto que tenemos en la Consejería es el perfilado estadístico de oferta y demanda, que queremos que el SAE, que esta Agencia de Régimen Especial, sea protagonista en la intermediación del mercado laboral de Andalucía. Gracias al perfilado estadístico vamos a incorporar información masiva tanto de la oferta como de la demanda y queremos que el personal técnico orientador, que ahora mismo pues no tiene unas competencias definidas, se sitúe en el centro de la actividad del servicio público, que recomienden, una vez que tengan conocimiento de las ocupaciones que existen a nivel municipal, comarcal o provincial, cada desempleado tenga unos indicadores de empleo que contribuyan a detectar qué mejoras, qué formación, qué aspectos básicos en su proceso de incorporación al mercado laboral es necesario hacer. Con esta información se pueden definir intervenciones a medida de cada uno de los desempleados y, sobre todo, al tiempo que supone un sistema predictivo, ¿no?, de lo que el mercado laboral va a necesitar, vamos a poder diseñar la formación profesional para el empleo adelantándonos a esas necesidades, a esos requerimientos que necesita el tejido productivo. Todo ello está relacionado con el gobierno del dato, con la explotación integral de los datos de negocio y, sobre todo, con un sistema de información de analítica avanzada. Nuestra previsión, sobre todo, es que el SAE ya en el último trimestre del año tenga ya en marcha una primera fase de este nuevo sistema que transforme al SAE de un servicio que ahora mismo es un tablón de anuncios a un servicio público inteligente y, sobre todo, que sea útil al ciudadano y a las empresas. Junto, además, a la modernización del SAE, nuestro otro gran proyecto por parte de la Consejería, y ahora es mucho más importante porque hay que tener en cuenta no solo la política durante la pandemia, sino la ex post, es la formación profesional para el empleo. Sin duda es la política activa de empleo más eficaz, la que tiene mayor predicamento y la que sirve para mejorar sobre todo el empleo y los trabajadores de un territorio. La cualificación de los recursos humanos es fundamental en cualquier comunidad autónoma porque es que la falta de formación condena a los trabajadores a participar en la parte más baja de las cadenas de valor, sobre todo con el consiguiente riesgo del desempleo. 2 años y medio atrás nos encontramos con una formación paralizada durante una década, con los empleados públicos encargados de su gestión atrapados en una acumulación ingente de expedientes que impedían, además, emprender nuevas actuaciones. Nuestro primer reto fue desbloquear este atasco y, paralelamente, además, poner en marcha un nuevo modelo que ha cambiado en el fondo y en la forma. En el fondo, porque hemos cambiado los contenidos, porque esos contenidos se adecúan a lo que se necesita el tejido productivo, porque tenemos unas mesas sectoriales en el que tanto el tejido empresarial como los agentes económicos y sociales nos dicen qué necesitan, qué formación necesitan para sus trabajadores, como en la forma. En la forma hemos desechado las subvenciones, que se ha demostrado el sistema de subvenciones ineficaz, obsoleto y que ha arrastrado cantidad de problemas judiciales, y hemos apostado por la Ley de Contratos del Estado, viene recogido además en la Ley 30 la posibilidad, que supone pues transparencia, agilidad, seguridad jurídica y, sobre todo, además, que se paga el servicio ex post.
una vez que se ha comprobado por parte de la intervención que se ha realizado la actuación, con lo cual pues se va a eliminar muchísimas posibilidades de reintegro, que hasta ahora es pues lo que nos trae a maltraer a todos, a las empresas, a los agentes económicos y sociales y sobre todo a la gente de nuestra consejería. El nuevo modelo ya ha comenzado, se licitó ya el año pasado, a pesar de la pandemia. Tenemos ya en marcha 41 millones de euros, que ahora mismo van dirigidos a 23.000 andaluces, más de 1.500 acciones formativas de 150 especialidades distintas. Nos hemos dirigido a construcción, a digitalización, a hostelería y turismo, y luego 26 millones de euros especializados por cada provincia, porque no es lo mismo los requerimientos productivos que puede tener Almería que los que puede tener Málaga, con lo cual esta es una formación diseñada a medida de cada uno de los territorios de nuestra comunidad autónoma. En agosto, además, ya hemos publicado en el DOWE otros 26 millones de euros, una licitación que va a ir dirigida a 10.000 desempleados para formarse en 130 especialidades distintas. Tenemos también en marcha teleformación, queremos apostar por la teleformación y más en los tiempos que corren. Hemos empezado con una en inglés, que le hemos llamado Andalucía Easing Training, está ya en marcha, ya han empezado los cursos, tienen un importe de 5,92 millones de euros. Estamos empezando también una de formación en el sector aeroespacial por importe de 1,9 millones de euros, o para menores de 30 años por importe de 7,3 millones de euros. También estamos poniendo ya en marcha, lo licitaremos ya en este mes, programas propios, escuelas, taller y talleres de empleo por importe de 30 millones de euros, una vez que hemos evaluado pues las deficiencias que tenían los anteriores programas de escuelas, taller. Estamos también trabajando en programas el entorno al 5G, transformación digital destinada a personas desempleadas que necesitan adaptar sus perfiles profesionales post-pandemia, a trabajadores ocupados y desempleados autónomos, sobre todo que quieran emprender, mayores de 45 años, sobre todo también ocupados y desocupados que sufren algún tipo de discapacidad. Y en este mes también en este mes de julio, hemos lanzado una formación en colaboración con los ayuntamientos por importe de 60 millones de euros, acciones formativas destinadas a ser impartidas por los ayuntamientos, una formación que llevaba una década sin funcionar, paralizada, ¿no? Estamos también trabajando en otras líneas que no les canso, dedicadas a la discapacidad por 80 millones de euros, acciones experimentales para colectivos en riesgo de exclusión social, medidas de conciliación que hemos lanzado ya por importe de casi 7 millones de euros, sobre todo destinados al trabajo a distancia, con un incentivo a la contratación de 8.000 euros por contrato, incentivo de 4.000 euros para que contraten a desempleados para cuidar a menores de 3 años o a personas independientes, políticas destinadas también a la juventud y sobre todo un plan estratégico de la juventud de Andalucía que no existía y que lo estamos ya terminando. Sobre todo, además, pues tenemos que aprovechar la llegada de los fondos europeos con la triple E que se ha hablado, ¿no?, de economía, eficacia y eficiencia. El Gobierno de España pues ha determinado, ¿no?, unas reformas, ¿no?, en pensiones y en laborales, en el mercado de trabajo, y con cierta reticencia de la Comisión, ¿no? Hay determinados aspectos que la Comisión ya advirtió que en el 2019 y el 2020 que se tenían que mantener. La reforma del 2012 han trasladado que si se quiere cambiar se debe de hacer con que no se deteriore lo que hay. Si se va a cambiar, que haya estudios contrastados que determinen que son mejores lo que se va a hacer, que se tiene que hacer todo dentro del marco del diálogo social y que tiene que haber un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Con todo, en los presupuestos generales del Estado había pintado 24.000 millones de euros a inicio de ejercicio ya de los fondos europeos, y según los informes últimos de la Intervención General del Estado, solo se han ejecutado en lo que llevamos de ejercicio 1.207 millones de euros, es decir, un 3,7% del total. Con lo cual, con todo lo que nos ha venido ahora, los 10.000 millones, los 9.000 que vienen ahora, difícilmente va a tener el Gobierno de España capacidad de ejecución si no cuenta sobre todo con las comunidades autónomas y con el tejido productivo, porque ya digo que de los 24.000 millones que tenían para gastar ellos solo han ejecutado el 3,7%. Y es que España pues no siempre ha aprovechado totalmente los fondos europeos. Tenemos fama de que no lo hemos aprovechado del todo bien, y ahora mismo tenemos que ser conscientes de los efectos multiplicadores para la creación de empleo y para las empresas. Los empresarios además han sido extraordinariamente diligentes en presentar sus proyectos. En la selección de proyectos que presentamos el 21 de diciembre
se presentaron proyectos por importe de más de 35.000 millones de euros, 151 proyectos que se han hecho en colaboración con el tejido productivo. Andalucía ha identificado 7 áreas estratégicas, pero actualmente desconocemos la situación en la que se encuentran estos proyectos porque no tenemos ninguna información. Para los fondos europeos, el principal, desde mi punto de vista, éxito del plan se evaluará en la capacidad de consumir este montante preconcebido y multiplicarlo con fondos privados, en el cuánto o en la eficacia que se destinen a inversiones que supongan una reforma del mercado de trabajo, ¿no? Desde luego tenemos un importante reto por delante, que es transformar. Creo que es necesario en estos momentos escuchar a las comunidades autónomas en los fondos europeos. Por ejemplo, en la reciente, antes de irnos en julio, de la conferencia sectorial de empleo, que fue como consecuencia de los MRR, en el que se nos trasladaron 127 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a todas las comunidades autónomas, pues una cantidad similar en proporción a la población, pero en el que vienen predeterminados ya las actuaciones a realizar, unas actuaciones que desde nuestro punto de vista no van a reformar, no van a transformar, no van a hacer reformas sustanciales del mercado laboral, y en que las comunidades autónomas se nos tratan como simples gestores de una subvención, ya que viene prefijado incluso la norma a la que tenemos que apuntarla. Desde luego no debemos apagar las luces largas, aunque tengamos estos datos ahora mismo que parecen que son favorecedores, y no nos podemos abandonar a mensajes triunfalistas. Andalucía tiene fortalezas importantes, tiene un sector turístico diferencial, tiene una industria agroalimentaria puntera, con un peso creciente de la industria extractiva, con grandes infraestructuras, con una enorme conectividad, con un sector aeronáutico estratégico y, sobre todo, por encima de todo, el capital humano, y en esto sí nos tenemos que basar. En definitiva, las consecuencias económicas de esta pandemia seguirán sintiéndose en los próximos años. Mientras sigamos inmersos en esta tarea, debemos preparar nuestra economía para el entorno que se generará tras la pandemia. Esto implica pues abordar las nuevas amenazas y las oportunidades que surgirán desde la pandemia, al tiempo que se subsanan las principales áreas de vulnerabilidad y la ineficiencia que ya existía antes del COVID-19. En esta tarea se nos exige altura de miras, sentido del Estado, sensibilidad social, y es que, sobre todo, si a las empresas andaluzas les va bien, Andalucía le va bien, porque para mantener el empleo, para recuperarlo, para crearlo, lo primero es que es necesario tener una base empresarial sólida, que son los que crean empleo. Los empresarios son los que crean empleo, la administración no crea empleo. El objetivo es convertir a nuestra comunidad autónoma en una tierra atractiva para emprender y para la inversión, ya que la estabilidad, la seguridad jurídica, las políticas públicas a favor del emprendimiento dan sobre todo sus resultados. Reducir impuestos, simplificar trámites administrativos, reducir cargas y trabas, entiendo que no es una política ni de derecha ni de izquierda, una política de sentido común. Y es que de esta crisis no se sale en contra de la empresa, se sale por y con las empresas, porque además no nos olvidemos que no hay mejor política social que crear empleo, como dice además nuestro buen amigo Ángel Gallego, que me va a seguir ahora a continuación. Espero no haberles cansado y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, consejera, por esta magnífica exposición de los retos de futuro que tiene Andalucía. Desgraciadamente tengo que duplicarme casi, si pudiésemos. Tengo al alcalde de Málaga entrando en la sede y voy a ir a recibirlo para inaugurar también el curso que tenemos allí con ellos. Así que me despido casi a la francesa, pero de nuevo agradeciéndote, Rocío, tu implicación y tu compromiso con nuestra casa, con la Universidad Internacional. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo, si me permite, no sé si está el turno de...